Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Espero se encuentren bien en compañía de su familia estando en casa. Vamos a hablar el día de hoy acerca del Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Según la Organización de las Naciones, el Estado de Derecho es un principio de gobierno o de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas o privadas, incluidas el propio Estado, es decir, el propio gobierno, están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente. Por lo tanto, este Estado de Derecho debe hacer que se cumplan por igual las leyes, así como que se apliquen con independencia, es decir, que no estén sometidas a favoritismos o a influyentismos. Por lo tanto, un Estado de Derecho debe hacer que se cumplan por igual las leyes, que se apliquen con independencia, es decir, sin influyentismos, sin favoritismos de cualquier tipo. Así que se apliquen con independencia y sean compatibles con las normas y los principios de derechos humanos que hay de manera internacional, así como que se garantice el respeto a la ley e igualdad ante la ley y la separación de poderes, es decir, que no haya alguien por encima de la ley. Lo vamos a hablar o a mencionar más adelante. Implica que un Estado de Derecho dentro de un país, se apegue a las normas jurídicas, es decir, a las leyes, a las formas en cómo cada gobierno tiene para hacer cumplir sus leyes, implica que se apegue a las normas jurídicas y a la protección de los derechos humanos, y que existan instituciones imparciales y justas que ayuden a una mejor administración de la sociedad, pero sobre todo que busquen la estabilidad de la sociedad como tal, es decir, que busquen que como sociedad estemos mejor. De esta manera se fortalece la democracia. ¿Qué es la democracia? Lo hemos comentado en otras ocasiones. La democracia es el gobierno del pueblo. Recuerda que es una palabra griega que significa demos, pueblo, kratos, gobierno, es decir, es el gobierno del pueblo. ¿Y cómo se logra esta democracia en este Estado de Derecho? Se logra a través de sólidas instituciones. Recuerda que el gobierno crea instituciones para una mejor administración del mismo. Por lo tanto, esas instituciones, ya sea públicas, las que crea el gobierno, o instituciones privadas, las que crea la sociedad, esas instituciones se vuelvan sólidas y de esta manera también tengamos un servicio público eficaz. Es decir, que cuando tú y yo acudimos a un servicio público como es el salud, como es vivienda, como es alimentación, como es el pago de algún servicio, se desarrolle de manera eficaz y de manera rápida como tal, así como el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Todo lo que busca el Estado de Derecho entonces es que tú y yo como sociedad, tus papás y todos los que conformamos la sociedad, en este caso mexicana, podamos vivir en un Estado de Derecho, es decir, que tengamos una mejor condición de vida, una mejor estabilidad en cuanto a nuestro nivel de vida. El Estado de Derecho es, por lo tanto, el que se basa en la Constitución, es decir, nuestro país tiene una Constitución, ¿recuerdas? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución es la que va a regir la vida pública, la vida democrática y la vida en general de nuestra nación. Por lo tanto, el Estado de Derecho debe estar sometido a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nuestra Carta Magna. Por lo tanto, también es el Estado de Derecho el que debe organizar el gobierno, sus atribuciones y límites de cada poder. Recuerda que somos un gobierno, que en este caso un gobierno democrático que tiene 3 poderes, igual lo voy a comentar enseguida. Que tenga límites cada poder, también ya lo comentamos en la semana pasada, y la forma en cómo participan los ciudadanos en los programas del gobierno para fortalecer su logro, es decir, cómo es que el gobierno crea instituciones
y cómo hace que se sume la sociedad para que como sociedad podamos vivir mejor. Todo el servicio de salud, el servicio educativo, el servicio de limpia, todos los servicios que nosotros como sociedad disfrutamos, que ciertamente también pagamos por ellos, pero todos esos servicios ayudan a que tengamos una mejor sociedad, y para eso también se establecen los límites de cada poder. Ahora bien, las características principales de un Estado de Derecho son 4. El imperio de la ley. ¿A qué nos referimos con el imperio de la ley? Primero, a que este imperio de la ley tiene una Carta Magna, una constitución política. Nuestra Carta Magna, nuestra constitución política, es el documento legal que rige la vida de por lo menos los 120 millones de mexicanos que somos actualmente. Ahora bien, cuando haya más, obviamente va a regir la vida de todos los mexicanos en general. La constitución política, las leyes que hay para cada aspecto de la vida democrática de este país. Por ejemplo, nosotros, lo que tú estás haciendo ahorita, estás recibiendo un servicio público que es educación. Eso, hay una ley que rige esa educación, aunque el artículo 3, en el caso de la educación, en el artículo 3 habla sobre la ley sobre la educación, que debe ser laica, gratuita y obligatoria. Hay una ley, que es la ley de educación, que es la que rige toda la vida pública en cuanto a esa rama o a esa educación se refiere. ¿Cómo debe ser la educación? Ahí viene en esa ley de educación. Así como la ley de educación, así hay diferentes tipos de leyes que emanan, es decir, que están abajo de la Carta Magna, pero que no son menos importantes. Por lo tanto, tanto la Constitución política como las leyes como la que te acabo de mencionar, como las constituciones políticas de cada estado del país, son las que se deben de respetar dentro de ese Estado de Derecho. Recuerda que cada estado del país, en este caso las 32 entidades federativas, cada una de ellas tiene su propia constitución, pero esa constitución, por ejemplo, en el caso del Estado de Morelos, nuestra constitución del Estado de Morelos, que tiene leyes para nosotros los morelenses, esa constitución está por debajo, por así decirlo, de la constitución política o de la Carta Magna. No por eso va a valer menos, sino al contrario, es la constitución política, la constitución de los estados y las leyes se complementan entre sí para tener una mejor vida democrática como tal. Ahora bien, te hablaba sobre el imperio de la ley, la constitución política, las leyes, las constituciones de los estados, todas ellas nos marcan que nadie debe estar por encima de la ley. Nadie por encima de la ley. Y esto no está sujeto el Estado a las voluntades de personas en particular. No es de que de pronto yo me quiera levantar y decir, bueno, yo no voy a respetar las leyes y entonces hago mi propia ley, hago mi propio pueblito y entonces son mis propias leyes. No, todos los mexicanos en este caso nos debemos de someter a la ley como tal, a la constitución política mexicana. No es de que haya favoritismos o de que de pronto se me antojó por mi voluntad hacer las cosas, no, sino todo debe estar sometido a las leyes. La segunda característica de un Estado de Derecho es la separación de poderes. Si bien la primera dijimos que era el imperio de la ley, la segunda es la separación de poderes. Eso significa que se busca garantizar la división de cada uno de los poderes. Recordemos que hay 3 poderes en nuestro país. Si te acuerdas, poder ejecutivo representado por el presidente y los gobernadores, así como los presidentes municipales. Ellos tienen la encomienda de administrar los recursos públicos de todos los mexicanos. El segundo poder es el poder legislativo, conformado
ya lo sabes, por el poder legislativo. Ese poder legislativo es el que está integrado por 500 diputados y 128 senadores, así como los congresos de diputados de cada estado del país. Ellos, el poder legislativo, tienen la encomienda de generar leyes, modificarlas o en su caso eliminar leyes como tal. Y finalmente el poder judicial. Este poder judicial son quienes hacen valer las leyes que crea el poder legislativo, que administra el poder ejecutivo. El poder judicial es quien se va a encargar de hacer valer las leyes e impartir la justicia. ¿Cómo lo hacen? A través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los magistrados y de los jueces en cada uno de los rincones de nuestro país. El tercer aspecto o la tercera característica de un Estado de Derecho, si bien la primera es el imperio de la ley, la segunda es la separación de poderes, la tercera es la legalidad. Y en esta parte implica que el gobierno haya llegado al poder de manera legítima, es decir, que no haya llegado a través de un golpe de Estado o se haya impuesto por la fuerza, no, sino haya llegado a través de la voluntad popular, a través del voto. ¿Recuerdas que cuando uno cumple 18 años, legalmente se convierte en ciudadano de este país y entonces ya puede ejercer su ciudadanía como tal? Por lo tanto, cuando va y ejerce su voto, ahí elige a su gobernante y de esta manera ese gobernante se elige el que gana por voluntad popular. Ahora bien, si se elige por voluntad popular ese gobernante, estamos hablando de que se busca la legalidad del gobierno. Sin embargo, también existe el golpe de Estado. Dentro del golpe de Estado es la persona que llega al poder a la fuerza, a través de haber buscado a través de las armas, la violencia, etcétera, haberse impuesto como gobierno. Aún así, si ese fuera el caso, ese gobierno de golpe de Estado tendría que acatar las leyes del país para que hubiera legalidad en el gobierno. Y un cuarto aspecto, el respeto a los derechos dentro de el Estado de Derecho. El respeto a los derechos humanos es fundamental. Si te acuerdas, también ya lo vimos en clase presencial, hablamos acerca de los 30 derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dentro de esos 30 artículos a nivel universal, estos 30 artículos son los principios a tener en cuenta en la humanidad, es decir, en cómo nosotros como humanidad podemos vivir mejor. Por lo tanto, el Estado de Derecho va a buscar respetar esos principios o derechos humanos que cada uno de los mexicanos en este caso tenemos. A grandes rasgos, este es el tema del Estado de Derecho. Enseguida vas a realizar un par de actividades para reforzar el tema. Que estés muy bien, excelente día. Nos vemos pronto.